Hoy vamos a tratar sobre las virtudes cardinales. Todos sabemos y hablamos mucho sobre las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad, y las cardinales pues las dejamos un poquitín aparcadas. Pero ¿qué es una virtud? Una virtud es la disposición constante y voluntaria para hacer el bien fundamentalmente a los demás. Las virtudes cardinales, la prudencia, la templanza, la justicia y pues podríamos decir, con las 4 virtudes cardinales está el hombre en una situación idónea de vivir lo que es el Evangelio, de vivir una especie de, si no al menos perfección, sí estar cercano al hombre evangélico. Y el hombre, la persona evangélica que busca el bien en los demás, pero que lo busca haciéndose su propio esfuerzo. Las virtudes no es algo que a mí me dan, sino es algo que yo voy construyendo. La justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza. Es algo que parte, o podríamos decir, el núcleo esencial de los 10 mandamientos, vividos con radicalidad y vividos no simplemente para cumplir, sino buscando, como hemos dicho antes, el bien de los demás. En todas las virtudes cardinales tiene 2 elementos esenciales, el hábito y la voluntad, pero yo también añadiría el de la razón, así como los clásicos, entendimiento y voluntad juegan un papel importante en la elaboración, en la construcción de cualquiera de las virtudes. Y estas 4 virtudes están interrelacionadas, como una especie de vasos comunicantes: justicia, templanza, prudencia, se van entremezclando y no se concibe la una sin la otra. No puede haber una justicia sin templanza, sin equilibrio, como no puede haber una justicia, imprudente, como no puede haber una prudencia que sea injusta y que vaya a desfavorecer a los demás. Y en nuestra sociedad sería conveniente ir presentando todas estas virtudes en nuestra sociedad y en nuestra evangelización, que a veces nos olvidamos de que esto existe, damos discursos muy bonitos sobre otras cosas y olvidamos lo esencial de las virtudes, las teologales y las cardinales. Comenzamos una nueva sesión del Foro Pueblo de Dios en Salida. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante: las virtudes cristianas en una sociedad multicultural. Tenemos con nosotros a Ángel Faile, vicario de la parroquia Santa María Magdalena de Sevilla, y a Javier Aguirre, de los equipos de Nuestra Señora en Sevilla. El tema de las virtudes cristianas da muchísimo juego. Dice el catecismo que virtud es la disposición habitual y firme por hacer el bien. Pero ¿es algo habitual en nuestras vidas esa disposición? Hablamos más de valores que de virtudes en muchas ocasiones. Hablamos de que vivimos en una sociedad con una crisis de valores importantes. ¿No será que la crisis es de virtudes? Los valores están muy bien, pero los valores son muchos y confusos. No queremos decir que busquemos una sociedad sin valores, pero las virtudes son pocas y muy claras. ¿No deberíamos nosotros, lanzo esta primera pregunta, no deberíamos nosotros como cristianos fomentar y promover la educación, la aplicación y el uso de las virtudes? ¿No creéis que hemos abandonado un poco el transmitir la importancia de las virtudes? ¿Puedes empezar tú, Ángel? Sí.
Yo creo que sí lo hemos abandonado, ¿eh? Y lo hemos abandonado por aquello de los valores. Le hemos dado mucha importancia a los valores, que están muy bien, y nos hemos olvidado de lo esencial. Me recuerda esto al planteamiento que hace Jesús, que le hacen a Jesús en el Evangelio. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal? Tenían 613 preceptos, como nosotros, multitud de valores, y cuando Jesús lo resume, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. Esto es la ley y los profetas, o sea, las 4 virtudes cardinales más las 3 teologales, pues serían el culmen del saber ser cristiano y de enseñar, hablar el cristiano para evangelizar desde esas virtudes. Ahí claro, está. Y además las virtudes cardinales, hay una cosa muy importante, que es algo que tiene mucho que ver con esa lucha que todas las personas llevamos dentro, esa lucha entre el bien y el mal, entre el ser valiente, entre el ser comedido. ¿Cuánto podemos hacer nosotros para que esas virtudes sean más realidad en nuestro tiempo, en una sociedad como en la que vivimos, que está en crisis? Ahora mismo está por el tema del coronavirus, pero ¿cómo hacer para que esas virtudes sean más realidad? Por ejemplo, en el ámbito familiar o de los jóvenes. Yo creo que la mejor manera de hacer todo esto es con el ejemplo. O sea, con el ejemplo es como las demás personas pueden llegar a entender, siendo una persona prudente, siendo una persona con fortaleza, siendo valiente en un entorno en el que no es el tuyo, pero tienes que decir lo que tú crees y tus convicciones. Yo creo que la mejor manera como podemos de verdad enseñar a los demás es siendo nosotros los primeros que seamos capaces de, bueno, pues de llevar a cabo pues todo eso, ¿no? Tener fortaleza, tener templanza, ser sensible a las necesidades de los demás, y a partir de ahí pues yo creo que es el mejor ejemplo. Como bien decías, Javier, es muy importante, tenemos que ser testigos y a la vez ejemplo, ¿no? Con el tema de las virtudes hay una cosa muy curiosa, es algo que es bueno para la persona y bueno para los demás. O sea, no es algo que enriquezca solo a la persona, enriquece a todos los que te rodean, ¿no? Y cómo es algo que tiene incluso, puede tener hasta un deje, yo creo que hasta peyorativo. Eres bueno si eres virtuoso tocando el violín o con el balón, pero si hablas de virtudes cristianas y dices, uy, qué persona más virtuosa, puede tener hasta un deje ciertamente peyorativo, cuando seguir las virtudes, ejercerlas y aplicarlas es bueno, ¿no? Quizás porque se haya desvirtuado el término y el concepto virtud, ¿eh? Claro. Porque se haya visto como algo del pasado, como algo, y yo pienso que es algo actual, puesto que emana, como decíamos, de los propios 10 mandamientos, ¿eh? Es resumen ahí muy bien sacado, unas consecuencias muy bien sacadas e implican, para ser virtuoso, implica la voluntad, es decir, el esfuerzo que yo tengo que hacer, pero a la vez también no solamente el esfuerzo, sino en ese esfuerzo yo tengo que luchar contra corriente, porque me van a venir reclamos de fuera diciéndome virtuoso, tú eres tonto, Sí, sí. tú no eres bueno, tú eres tonto, tú que justo no, tú eres muy condescendiente. Hombre, no. Claro. Yo creo que en el como decían los clásicos, en el término medio está la virtud. Y la gente sí suelen confundir, o mejor dicho, no dar el valor a la virtud. Y eso lo hemos perdido y hay que recuperarlo. Sobre todo en una sociedad donde lo que prima es lo inmediato. Claro. Y la virtud tiene su tiempo, tiene su proceso. No es algo que yo diga, venga, virtud, ven a mí, la tengo que trabajar. Hay que trabajarla. Hay que trabajarla. Por ejemplo, las virtudes en las redes sociales. ¿Cuánto podríamos hablar de ese tema? En las redes sociales hace falta
templanza, prudencia, fortaleza para aguantar los ataques, si abiertamente nos definimos y nos mostramos como creyentes. ¿En cuántos ámbitos podemos desarrollar las virtudes siendo testigos y dando ejemplo, por ejemplo? Bueno, yo creo que parte de las virtudes va también en el ADN de cada persona, y cuando nacemos, pues nacemos con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Entonces hay personas que efectivamente le cuesta mucho contar 10 segundos antes de responder, y yo en eso pues soy bastante tolerante, porque creo que no le cuesta lo mismo a una persona que a otra. Sé prudente, y bueno, y yo ante esas situaciones por lo menos me gusta ser, no sé si la palabra es misericordioso, pero sí entender que hay personas que realmente le cuesta mucho callarse y no responder. Y entonces, bueno, pues ahí, ahora que hoy día la sociedad va por un camino donde no está de moda ser prudente, no está de moda tener templanza, no está de moda ser justo, eso está claro que la propia sociedad, bueno, las redes sociales es que creo que han traído mucho en contra de todo esto que estamos tratando hoy. Sí, sí, porque hay una cosa muy curiosa, eso es lo que tú muy bien decías, ¿no? Nacemos con unas cualidades y luego ejercitamos esas cualidades para convertirlas en virtudes, pero para eso se necesita trabajo, disciplina, fuerza, levantarse cuando uno se cae. Y a lo mejor en esta sociedad, eso que muy bien antes decías, Ángel, estamos muy acostumbrados a la inmediatez, a tenerlo todo rápido, sin esfuerzo. Entonces esa situación es más complicada para el desarrollo de las virtudes. Por ejemplo, en catequesis con los más pequeños, ¿se habla también de virtudes? Se habla poco. Yo, bajo mi punto de vista, entiendo que se habla poco. Quizás se trabajan más otros conceptos, quizás se trabajan, pero tú le preguntas incluso a un niño ya un joven que se vaya a confirmar cuáles son las virtudes, y fe, esperanza y caridad. Y solo las se acuerdan cardinales, de las teologales. Y las cardinales, y ya un poquitín yo creo que se ha olvidado, ¿no? Y es algo que podemos recuperar. Claro. Y que tenemos que recuperar. Porque además las teologales sí. son directamente de Dios, pero las cardinales son puramente humanas, claro. Las tenemos que trabajar nosotros. Y es ahí donde está esa dificultad, creo yo. Y te hace la vida muy feliz, porque cuántas veces dices, doy gracias a Dios por haber sido prudente, porque podías haber montado un pollo en una familia, en un trabajo. O sea, al final lo que ocurre que, bueno, que al final lucha contra ti, ¿no? Y eso pues a veces cuesta, pero yo insisto en que mucho va en la personalidad de cada uno, y por eso yo en eso trato de ser una persona que entiendo a veces algunas personalidades que bueno, que les cuesta más. Pero esto, yo como digo, yo es como cuando veo a Messi, que lo veo con el balón y digo, es que por supuesto que irá a entrenar todos los días, pero es que hace cosas, o Rafa Nadal o cualquier otro, ¿no? Entonces yo creo que en las virtudes humanas ocurre también parte de lo mismo, ¿no? Por supuesto hay que trabajarlas. Y en cuanto a lo que decía el padre Ángel, es verdad que eso ya no se habla en ningún sitio, y ahí a los niños y a la gente joven hay que hablarles de que tienen que ser prudentes, de que pero eso es la misma casa, o sea, cuando se hace un mal comentario, pues oye, hay que corregir al niño y decirle por qué haces ese comentario de tal persona, ¿no? Todo eso hay que enseñarlo en la casa y desde pequeños, si no. Yo creo que el mundo sería mucho mejor y viviríamos todos mucho más felices si hubiera un gran desembarco de virtudes en cada persona, en cada sociedad, en los puestos de trabajo, en el mundo de la política, por ejemplo. Vemos ejemplos constantes de falsas luchas falsas defensas de la justicia, o sea que ejemplos en nuestro día a día creo que
que los tenemos muchísimo. Bueno, y que tenemos todo en contra, ¿no? Porque los programas más conocidos son donde la gente va a decir las mayores barbaridades y las mayores imprudencias. Y si eso es lo que tiene más audiencia, pues apaga y vámonos, ¿no? Así es. Y las mayores faltas de caridad. Claro, hay... por eso te digo, ¿no? Entonces, vamos contracorriente todo esto, pero yo entiendo que sí, que desde un púlpito, desde una casa y desde una escuela es de donde todo esto hay que hablarlo. Además es sencillo, o sea, es sencillo de explicar y sencillo de entender. Hay cosas teológicas que son más complicadas, pero sé prudente, tener templanza, tener fortaleza, ser justo. Eso lo entiende un niño a partir de los 5 años en la relación con sus compañeros de clase, ¿no? Y en circunstancias, por ejemplo, como las actuales, explicar bien qué es la fortaleza. Claro. Cuánto bien viene de la fortaleza. La fortaleza, de la prudencia. De la prudencia. La mascarilla, el no, es que esto... No, mira, cuando el legislador pone una ley, una restricción, se entiende que es por el bien común. A mí no me pone una carretera ir a 60 porque al director general de tráfico se le ha ocurrido, sino porque como vaya a 80 me puedo pegar un golpe, puedo tener un accidente. Y eso hay que educar a la población, y también a la Iglesia hay que educarla en estas virtudes. Y educar significa, como muy bien ha dicho Javier, con la mayor naturalidad y con los ejemplos. Niños, no seas imprudente. O niño, ten un poquito de justicia. O niño, equilíbrate, no te no te subas a la parra, como suele decirse, ¿no? Y así, pues, en el día a día. La educación viene paso a paso, día a día y momento a momento, aprovechando la ocasión. O sea, no hace falta que le des una clase, claro, sino en ese momento. Claro, y además la aplicación de las virtudes nos acerca mucho a Dios, porque yo creo que, yo no soy teóloga, desde luego, lo digo desde el corazón, pero amar a los demás es la forma más fácil de acercarte a lo que es Dios, y la aplicación de las virtudes es como querer asemejarnos de alguna manera a ese amor que Dios nos tiene a todos y que nos impulsa a hacer partícipe con todos los que nos rodean, ¿no? Pienso yo. Sí, por supuesto. Entonces, en el caso de lo que hablábamos antes, de los jóvenes, de los niños, en la familia, en los matrimonios, ¿cuántos matrimonios se salvarían o tendrían una existencia mucho más feliz, más cercana a lo que Dios pensó para nosotros, si las virtudes fueran el centro también de esos matrimonios, ¿no? Bueno, yo voy a hacer una cuña publicitaria, ya que pertenezco a los equipos de Nuestra Señora, pero en los equipos tenemos una herramienta que yo le llamo el producto estrella, que es la sentada. Y la sentada, pues bueno, es sentarse el matrimonio en presencia de Dios. Y pues para que afloren, pues bueno, las cosas buenas y las cosas malas. Pero esa sentada está cargada, aparte de amor al prójimo o a tu esposa o a tu cónyuge, pero está cargado de prudencia y está cargado de caridad y está cargado de fortaleza, y entonces, bueno, pues ahí todo eso te ayuda bueno, pues a que tu matrimonio pues siga adelante, ¿no? Yo creo que estas 4 virtudes que hablamos, pues yo creo que es la esencia de una relación de amigos, de trabajo, de familia, de padres, de hermanos, y bueno, y llevándolas a cabo, pues al final hacemos un mundo feliz. Sí. He leído un artículo recientemente que a lo mejor es una explicación común, pero yo era la primera vez que la leía sobre las virtudes, y decía que era como una puerta, que la puerta era la justicia y las bisagras eran las otras 3, que las 4 eran importantes para que existiera puerta y para que la puerta abriera y cerrara, ¿no? Pero que las bisagras eran las que mantenían la justicia y que la justicia era la que ayudaba a
a esas bisagras, ¿no? Yo me gustaría también que aclaráramos algunas cuestiones que pueden ser importantes respecto a las virtudes para una persona que no sea creyente. ¿Qué le podríamos decir a una persona que no es creyente como nosotros, que a lo mejor nos va a ver como testigos, como evangelizadores sobre las virtudes? ¿Cómo podríamos convencerles de que las virtudes son mejores que algunos valores, que es lo que en los medios de comunicación o en el día a día más se escucha? Bien, yo creo que lo que hay que decir en este caso es: el valor es algo que te viene dado como una cualidad, que tú desarrollas, que te es placentero. Sin embargo, la virtud, al tú tener que esforzarte en trabajarla, es una donación que tú haces a los demás. Es una forma de expresarle: porque te quiero, voy a ser prudente, me muerdo la lengua. Eso deja fuera de juego. Pues porque sí. Te quiero, voy a ser justo contigo y te voy a decir lo bueno y lo malo, pero porque te quiero. Yo creo que el lenguaje del amor lo entiende todo el mundo, es universal. Pues sí. No es solo en el ámbito eclesial, lo entienden en todos los lados. Y desde ahí yo creo que podríamos trabajar en nuestra sociedad y en nuestro mundo tan desestructurado y tantas veces falto de amor y falto de valores, y sobre todo en las virtudes cardinales parece que están por ahí, que es algo abstracto, o lo hemos presentado como algo abstracto, y creo que tenemos que luchar por presentarlo como algo posible, concreto y realizable en el aquí y en el ahora. No es algo que está en las nubes. Pues estupendo. Yo estas... Y como comentábamos antes, off the record, sí, que por lo humano a lo divino, y de prudencia y de fortaleza y de templanza, entiende un ateo, un anticlerical, y entiende cualquier persona, porque son virtudes humanas. Sí es cierto que una vez que uno practique esas virtudes, ya el que tengas enfrente, si te has comportado con esa persona, con esas virtudes humanas, ya lo tienes ganado. A partir de ahí ya lo aplicas a tu vida espiritual, lo aplicas a tus convicciones religiosas, pero ya hay mucho ganado ahí. muy bien. Pues nada, terminamos con... Yo creo que estas dos intervenciones han sido un brillantísimo punto final, y esperamos que todas las personas que nos vean y nos escuchen les haya gustado y saquen provecho de este acercamiento a las virtudes cardinales. Muchas gracias. Gracias a vosotros.